La educación es una de las mediaciones privilegiadas de la cultura. Es un medio para transmitir los valores colectivos de generación en generación. Pero a la vez, un proyecto educativo de talante crítico prepara el camino hacia un cambio cultural, ya que forma individuos capaces de introducir distintos valores frente a una realidad con deficiencias éticas. La única manera de preservar una cultura es a través de la educación. La única manera de preservar en particular, para nuestro caso, una visión del hombre, una visión completa del ser humano, es en la educación. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación es considerada y proclamada como uno de los derechos fundamentales de toda persona. Esta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La Iglesia siempre ha privilegiado el campo de la educación, teniendo un interés constante en la formación de la persona humana. Yo creo que quien lo aclara muy bien este tema es su santidad Juan Pablo II, cuando él en 1980, el 2 de junio, fue a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO. La sede está en París. Allí él fue a dar un mensaje que se ha vuelto célebre, diríamos casi que algunos le llaman ya algo así como la carta magna de la cultura, ese mensaje que da el Papa. Es riquísimo, tiene muchos elementos que se pueden analizar, pero que, y desde luego es casi digamos, inagotable, pero que menciona este tema de la relación entre educación y cultura y dice que la cultura empieza por lo más elemental, que es la educación que recibe el niño en la familia. Etimología de la palabra cultura, que es colere, es cultivo. ¿Qué es cultivar? Es la acción del hombre sobre los bienes de la naturaleza, perfeccionarlo. Eso es la cultura. ¿Qué se puede perfeccionar? Se puede perfeccionar todo. Por eso el término cultura surge en relación a la tierra, en donde por primera vez se aplica es los romanos, ordena la agricultura, el cultivo del agro, de la tierra. ¿Cuál es la naturaleza más importante que se puede cultivar? La naturaleza humana. ¿Y cómo se cultiva la planta? Así como para cultivar una planta lo que necesito es echarle tierra, que tenga la tierra adecuada y el agua proporcionada, adecuada. Lo que se necesita para el cultivo del hombre pues es la educación. El Concilio Vaticano II, en la Declaración sobre la Educación Cristiana de la Juventud, considera la importancia gravísima de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. El concilio establece claramente el derecho universal a la educación en los siguientes términos. Todos los hombres, por poseer la dignidad de persona, tienen derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y acomodada a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos para fomentar la unidad y la paz. Todo proyecto educativo conlleva una antropología porque la finalidad de un proceso educativo implica un concepto de la persona y de la sociedad humana. Para el 2111, la sociedad habrá sufrido grandes cambios en todos los sectores. La educación no será la excepción. Estoy en el Instituto Keris, aquí en Seúl, investigando cómo serán las aulas del futuro. Aquí adentro hay una pista de cómo los niños estudiarán. ¿Habrá maestros? ¿Tendrán material didáctico? Vamos a investigar. Hola, buen día. La U-Class es un concepto experimental de aula escolar del futuro desarrollado por el KERIS, el organismo coreano para la investigación en la educación. Mientras que el e-learning se basa en el aprendizaje a través de Internet,
El U-Learning implica la interconexión de todos los dispositivos tecnológicos existentes dentro y fuera del aula, alentando un proceso de formación continuo. En el U-Class todos los procesos de aprendizaje están informatizados. En lugar del libro de registro, los alumnos dan el presente mediante una tarjeta magnética. También cuentan con escáneres con reconocimiento de texto y distintos videos pedagógicos. La maestra no trabaja desde el pupitre tradicional, sino desde un verdadero centro de comando, donde puede interactuar con los alumnos y monitorear su progreso a través de su computadora. Lo más llamativo de todo, no hay un solo lápiz y papel. Ningún maestro educa sin saber para qué educa y hacia dónde educa. Hay un proyecto de hombre encerrado en todo proyecto educativo, y este proyecto vale o no según construya o destruya al educando. Al respecto, se pueden señalar 3 tendencias antropológicas en los proyectos educativos. La tendencia liberal subraya tan solo la libertad y la originalidad del individuo, no da la debida importancia al aspecto relacional del ser humano y tiende a la formación de seres individualistas, con indiferencia hacia los otros y su crecimiento. Creo que hará una transición del modelo local, donde los alumnos van a la escuela y están presentes en clase, a un modelo a distancia. El alumno va a poder asistir, estudiar cada vez más a través de la computadora, colaborar, utilizar cada vez más la tecnología. Creo que el modelo de enseñanza que veremos en el futuro no tendrá nada que ver con el modelo que se utiliza en la actualidad. La tendencia colectivista subraya tan solo la necesidad de la sociedad y la permanencia de un conjunto de conocimientos para el desarrollo de ésta. No da la debida importancia al individuo y su desarrollo personal. A lo largo de esta tendencia pedagógica exige unos educandos acríticos y la educación se reduce a una tarea funcional para adaptar al individuo a su futuro lugar prefijado en la sociedad. Tendencia evolutiva. Es la interacción entre el individuo y la sociedad como un proceso de crecimiento. Respeto por el educando y el desarrollo de sus capacidades dicen relación a un contexto comunitario. La originalidad del educando es considerada y se desarrolla con un sentido comunitario y con un talante de responsabilidad social. Un proyecto educativo tiene la obligación de respetar la originalidad y la sociabilidad del ser humano, ya que de otra manera lo violentaría en su misma constitución. La clave reside en el método pedagógico que se asume. Esto significa la explicitación de la finalidad pedagógica que se persigue y las opciones estratégicas que se implementan para llevarla a cabo. Creo que los libros están basados en una tecnología que es obsoleta, que es el texto. Y para la literatura está bien si lo que uno quiere es divertirse leyendo un libro. Pero cuando se trata de aprender química, biología, física, matemáticas y muchos otros temas, hacen falta animaciones, gráficos, interactuar con otra gente que está estudiando lo mismo, desafíos, problemas. Es decir, se pueden hacer muchas cosas más. Es evidente que la educación no se reduce a la mera instrucción, sino que la educación es la formación de la persona comunitaria, sin excluir el elemento de la instrucción. El problema ha sido la tendencia de una transmisión acrítica de un conjunto de conocimientos. Se hace una opción por una educación cristiana desde y para la vida en el ámbito individual, familiar y comunitario, que fomente la dignidad de la persona humana y la verdadera solidaridad. Educación a la que se integre un proceso de formación cívico-social inspirado en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia. Para lo anterior, el proyecto educativo es de gran importancia y él tiene que tener ciertas orientaciones que nos ayuden a lograr los objetivos antes planteados. El documento Puebla nos ofrece algunas de estas orientaciones. Una educación personalizadora y humanizadora. La preocupación de formar personas humanas interesadas por humanizar el mundo, transformar la sociedad y construir la historia. Una educación para la justicia.
la formación del espíritu crítico en la búsqueda de la creación de una nueva sociedad participativa y fraterna. Una educación para el servicio. Se trata de formar personas responsables de su desarrollo personal y del desarrollo de la comunidad. Una educación para el cambio. La necesidad de una formación cívica y política para que se asuma de manera responsable y con un sentido solidario el necesario y permanente cambio en el continente. En base a lo anterior, podríamos concluir que la finalidad de la educación no es su relevancia en términos de funcionabilidad a un sistema, sino su capacidad para formar personas con conocimientos necesarios y sólidos, pero con un espíritu crítico y un sentido de lo humano. La relación entre sociedad y cultura es tan estrecha que la sociedad de mañana está condicionada por la educación de hoy.